Hola, buenas noches, tengan todos ustedes en este viernes 22 de octubre. Gracias por sintonizarnos, hermanos salvadoreños y de otras nacionalidades en donde quiera que se encuentren en esta noche de plataforma, como todos los viernes a las 7 de la noche, en el streaming de tvx.com.sv, en el canal de YouTube de Informa TVX, y también agradezco sus likes en las páginas de plataforma-sv de Facebook y de Twitter, por sintonizarnos también en canal 23 de Cable Color y Claro TV y 28 de Tigo Digital, hoy no me equivoqué. Y por supuesto también en Oriente, en todos los canales que nos sintonizan por allá, y en Estados Unidos las transmisiones que hacen. Como siempre, agradezco sus comentarios, sus mensajes. Lamentablemente sí hay personas que no se expresan de la mejor manera, sin embargo, pues se respeta la tolerancia a las opiniones diferentes, que es algo que yo siempre voy a intentar fomentar desde esta plataforma de TVX. Ustedes saben que este es un espacio sin censura, en donde nosotros emitimos nuestras opiniones personales, sin ningún tipo de dirección, de línea, sino que son meramente nuestras opiniones y respondemos por ellas en relación al acontecer nacional. Hay varios temas que siempre seleccionamos y en esta noche vamos a conversar un poquito sobre el tema de las pensiones, la prórroga que se dio por parte del Estado cuando se anunció que no se iba a entregar el proyecto, sino que se iban a tomar más tiempo. Me pareció que fue la decisión más responsable, debido a que este es un tema que todos sabemos que necesita una reforma integral. Dentro de las sugerencias, siempre se ha hablado, o durante muchos años se viene escuchando una propuesta de la creación de un banco de los trabajadores. Nosotros nos preguntamos en relación a este banco de los trabajadores, ¿quién va a ser el encargado de manejarlo? ¿Quién lo administraría? Y es que también nosotros venimos de una historia en donde se nos ha metido en la cabeza, se nos ha enseñado o se nos ha educado con la idea o la ideología, si lo quieren ver así, que el Estado es un mal administrador. Y entonces, con la idea de que el Estado es un mal administrador, se han venido muchas privatizaciones. De ellas, pues nosotros sabemos lo que ha sucedido con el tema de las pensiones y cómo además, aparte de que el ente privado se ha lucrado por muchísimos años a costillas de los cotizantes, no vamos a decir que este es dinero del pueblo, porque es dinero de una parte del pueblo que cotiza. Entonces, también hemos visto, por otra parte, que el hecho que se acuse al Estado de ser un mal administrador no es del todo cierto. De hecho, es bastante falso. Lo que sucede es que nosotros tenemos la costumbre de culpar a las instituciones como si las instituciones tuviesen vida. Y es que las instituciones son eso, instituciones que pretenden ejecutar o ser los medios, los instrumentos, las herramientas para ejecutar políticas públicas para garantizarle el ejercicio de los derechos a los ciudadanos, que han tenido a la cabeza funcionarios que han cometido actos de corrupción. Históricamente en El Salvador eso es lo que ha sucedido. Entonces, no es que se haya sido un mal administrador porque incapacidad, bueno, sí puede ser también incapacidad, pero mayormente la causa ha sido la corrupción. Entonces, bajo la idea del mal administrador, nos privatizaron prácticamente todo en el país, se repartieron hasta la banca, vinieron a dolarizarnos, y tenemos este tema que ahora es bastante importante resolver y que no le prestamos la debida atención, en razón que como no nos estamos pensionando ya, pues entonces no vemos lo grave del asunto. Algunos, otros sí, pero por ejemplo, como las mujeres llegaron primero al límite del tiempo para ejercer ya el derecho de la pensión, pues entonces ahí se ve que el rubro es mayormente apoyado, y no quiero hacer una afirmación digamos un poco irresponsable, pero al inicio sí fueron mayormente mujeres quienes apoyaban este tema de la reforma integral de las pensiones con respecto a todo el dinero de los cotizantes por los 5 años antes que se pensionan las mujeres. Los hombres en 2 años van a saber qué es esto y se van a unir a la lucha, decía una experta en materia de pensiones, que pertenece, por cierto, a la mesa.
por una pensión digna. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros como ciudadanos cotizantes, que nos afecta directamente, oímos por un lado que el Estado es un mal administrador y por otro lado que las AFP se han enriquecido, han generado lucro y se han vuelto millonarios con las comisiones por la administración de nuestras pensiones, y que por otra parte los salvadoreños pensionados en su mayoría, porque hay demasiada desigualdad en el tema de las pensiones, pues entonces estas personas no gozan de una vida digna al pensionarse, y en consecuencia lo que toca es seguir trabajando para tener un salario y para tener una pensión, para poder medianamente tener una vida digna, una vida de calidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hablamos de un banco de los trabajadores? Y entonces, ¿quién lo va a administrar? Aquí es donde nosotros como ciudadanos, cotizantes o no cotizantes, debemos tener conciencia absoluta que aquí tenemos una necesidad muy grande de tener una Contraloría muy fuerte, una Contraloría en la Corte de Cuentas que ha fallado a lo largo de los años en este tema de corrupción, porque recordemos que para que hayan corruptos hay corruptores. Entonces tiene que haber una Contraloría fortalecida. Y cuando esta falla o cuando esta es cómplice, como lo hemos visto en El Salvador, cuando esta es cómplice de actos de corrupción, entonces lo que hace falta es una fiscalía fortalecida que persiga el delito y sancione a los responsables, porque mucho lo hemos discutido en esta plataforma, que a conductas corruptas y de delincuentes que no sufren consecuencias, obviamente van a continuar replicándose. Por ello es que tenemos que tener presente que cuando hablamos que necesitamos una solución integral, no nos vamos a limitar únicamente a una ley de pensiones que sea eminente pública, que sea privado, que sea un asocio público-privado. Lo importante es que funcione, que se le den pensiones dignas a las personas que ya están pensionadas, que se van a pensionar en el futuro, que se respeten nuestros dineros, y que si eso no se hace, pues una simple consecuencia lógica, que la Contraloría que ejerce, valga la redundancia, la Corte de Cuentas de la República, sea eficaz y eficiente, es decir, buena administradora de nuestros recursos, y que sancione a los responsables. Y si esto no pasa, pues que tengamos una fiscalía eficiente. Aquí vamos a ver todos los controles entre órganos y entre instituciones que deben haber, entra la fiscalía. ¿Qué pasa si la fiscalía no entra a conocer cuando se cometen delitos que afectan a las personas, cuando hay una mala administración de fondos públicos? Entonces, en teoría, dice nuestra Constitución, como a los funcionarios de segundo grado los nombra la Asamblea Legislativa, pues nace entonces la obligación de la Asamblea Legislativa de convocar a estos funcionarios e interpelarlos. No interpelarlos como la figura que aparece en la Constitución, en el artículo 131, sino llamarlos y cuestionar su funcionamiento o sus labores que no están haciendo, o que están haciendo mal, o que están haciendo selectivamente mal. Entonces, al final se trata de una red o un ciclo, una redecilla, una cadena, eslabones de Contraloría, en donde nosotros como ciudadanos venimos a cerrar ese espacio. Y por ello es que tenemos que aprender a hacer un voto informado, un voto razonado. Tenemos que comprender el funcionamiento de todos estos temas, para que si todo lo anterior falla, somos nosotros los obligados, que no solamente tenemos el derecho, sino que estamos obligados a ejercer la Contraloría ciudadana a través del voto. Por eso es que es importante que estemos pendientes de la coyuntura nacional y hagamos todas estas Contralorías. Por eso también es importante reconocer el valor de las manifestaciones, las que, como ya hablamos, en mi opinión, sí son legítimas algunas, que también es un mecanismo de Contraloría. Por eso es que tenemos que entender, o debemos entender, que el ejercicio de nuestros derechos son sagrados, porque mañana puede ser que hoy no necesitemos que se nos respete el ejercicio de un derecho, pero puede ser que mañana sí. Por eso es que dicen hoy por ti y mañana por mí. En consecuencia, mi mensaje es que tenemos que estar muy atentos a todo lo que sucede, porque al final del día es nuestra responsabilidad, son acciones de personas que hemos puesto nosotros en el poder, pero que también así tenemos la misma facultad, el mismo derecho y la misma obligación de quitar a aquellos que no nos funcionen o que no trabajen en intereses
o en bienestar de los intereses de las mayorías más vulnerables. Así las cosas. Quiero pasar también a hablar otro tema que es muy importante y que tiene mucha relación con la cosa pública, que es el proyecto que se ha presentado para la expropiación o para este dominio eminente, así se llama la ley, pero que se refiere a la expropiación de propiedad privada para utilizarse públicamente o para utilizarse hacia el público, con beneficio al público. Esta situación es que el artículo 23 y 26 de la Constitución nos reconocen, por una parte, el derecho a la expropiación por parte del Estado, que es precisamente esta facultad del dominio eminente, es la facultad de expropiar o la facultad de adquirir forzosamente un bien de un privado en beneficio de la sociedad o en beneficio de lo público. Entonces, se permite, dice nuestra Constitución, la propiedad privada en función social. Aquí tenemos dos términos que son muy importantes, que tenemos utilidad pública y función social, que si bien es cierto la jurisprudencia nos ha dicho que debemos entender por ello, pues debería estar incluido también en la misma Constitución o en alguna ley, o por lo menos los parámetros más generales para evitar discrecionalidad, como en este caso, que en esta ley hay dos puntos que a mí me parece importante que se puedan analizar dentro de la comisión legislativa correspondiente, y eso es, por una parte, que dentro de la ley, tanto en los considerandos como en el articulado, hay una especie de presunción que todas las actividades que realice la dirección, la nueva Dirección de Asuntos Municipales, entonces todo es urgente, todo es importante y todo es, dice este proyecto, de beneficio público. Entonces esto da una impresión que estamos presumiendo de antemano, en eso consiste una presunción, que es de utilidad pública automáticamente por decreto de ley. Y eso no funciona o no debería de ser así. Deberían de estar establecidos todos los parámetros que deben considerarse y por qué autoridad para determinar que una propiedad es necesaria, la adquisición por parte del Estado en función pública. ¿Quién determina qué es utilidad pública? Es cierto que esto es un todo. No tenemos que nosotros acostumbrarnos a, si hablamos de esta ley, quedarnos en el análisis de la ley, sino que tenemos que aprender a ver todo lo que está alrededor, toda la coyuntura, todo lo que está pasando, cómo funciona todo en El Salvador. Entonces, entendemos que según las reformas que se han hecho, el proyecto viene, la carpeta viene desde la misma municipalidad, es decir, desde el Consejo Municipal, que es a mi criterio quien, al haber sido electos popularmente, pues gozan de toda la legitimidad en la propuesta de la realización de estos proyectos, que luego la dirección es quien los va a ejecutar. Pero entonces, como hablábamos en aquella ocasión, esta dirección me parece que tiene una preponderancia sobre el Consejo Municipal y sin haber sido electo popularmente, lo cual me parece un poco desequilibrado o muy desequilibrado, no debería de ser así, sin embargo es como está, entonces analicémoslo. Y esta dirección es la que va a ejecutar, y a nombre de esta dirección, cuando no haya común acuerdo entre el Estado y el privado, es decir, el particular, Juan Pérez o Pedro Pérez, en cuanto al precio del inmueble, pues esta ley, que es de carácter eminentemente procesal, va a establecer el procedimiento ante un juez de lo civil para hacer la expropiación forzosa a favor del Estado, siempre y cuando se trate de una finalidad de utilidad pública. Entonces, la situación es en relacionar en la ley qué va a ser de utilidad pública, quién lo va a determinar, y por último, que es el segundo punto que yo les traigo a análisis esta noche, es que al final de la ley se establece que la dirección, porque los bienes van a pasar a nombre de la dirección, que la dirección podrá, en el artículo 11 me parece, podrá pasar a nombre de la alcaldía, a nombre de la municipalidad, el bien que ha sido expropiado, cuando en mi opinión tiene que decir deberá, o automáticamente en el articulado, en un artículo anterior, decir que el bien tiene que pasar a titularse a favor de la municipalidad, no a favor de la dirección. Pero en fin, este es el análisis al que se va a entrar, ya que es una ley, es una propuesta que todavía está para discutirse y que me parece muy necesaria, pero que se puede todavía mejorar más. Esta es en realidad
Lo que yo quiero que nosotros comprendamos sobre este tema de la expropiación, cuando se habla de ley de dominio eminente, nos referimos a la facultad del Estado de expropiar o de adquirir forzosamente un inmueble. Entonces se establece también que se va a hacer un avalúo, que van a haber peritos y que va a haber un procedimiento. No es que se va a llegar tampoco y mire, yo quiero esto, este precio le pongo y me lo llevo. No funciona así tampoco, ni es lo que se está proponiendo. Hay derechos constitucionales que están en juego, ya lo vimos, definitivamente está acorde a ello. Sin embargo, sí me parece que puede mejorarse en cuanto a evitar discrecionalidad a la hora de determinar la utilidad pública. Si no se cambia esta ley, me parece que lo más sano sería que, como las municipalidades son las que hacen las propuestas, pues que éstas establezcan, en caso que sea necesaria la expropiación a un privado de un bien para utilizarlo en lo público, pues que sean las mismas municipalidades las que establezcan la utilidad pública, para que así la dirección solamente refuerce o ejecute el procedimiento que se establece en esta ley. Ojalá y pueda leer con tiempo todas las consultas o las dudas que tengamos sobre estos dos temas que me parecen importantísimos, de total actualidad, porque nos atañen a todos. Tenemos que aprender a informarnos sobre todos los temas, a entender cómo es el funcionamiento de nuestro sistema, para que aprendamos. Y yo voy a insistir siempre fuertemente sobre este tema, que no todo es blanco o no todo es negro. Usted no es bueno porque está a favor de todo, ni tampoco es malo porque se opone en algunos casos. Si se opone siempre, pues yo creo que estamos en los extremos y no debemos irnos a los extremos en absolutamente nada en la vida. Ustedes saben que hasta el agua en exceso es mala. Tenemos que encontrar el equilibrio, aprender a ser respetuosos de las opiniones ajenas. Es válido apoyar unas medidas y oponerse a otras. A mí me parece peligroso en realidad que se opongan a todo lo que hace el gobierno, o que digan que todo y absolutamente todo lo que hace el gobierno está bien. Es decir, las dos posiciones son extremas. Siempre hay que intentar buscar el equilibrio. Usted puede o no estar de acuerdo con mis opiniones, pero son mis opiniones y con mucho gusto yo vengo y se las expreso después de haber hecho mi propio análisis. Puedo yo no estar de acuerdo con usted, pero como siempre se los digo, voy a respetar su derecho a expresarse, y por lo menos en esta plataforma, siempre que lo haga de forma respetuosa, yo no tengo ningún inconveniente. Como decía el señor Serrano, un saludo para él, por cierto. También a Wichito, vi que estaba por ahí en la plataforma anterior, y a todos los que nos sintonizaron. Pero que decía este señor que yo le borro los comentarios. Lo borré en 2 ocasiones porque considero que expresó su opinión de una forma no correcta, irrespetuosa, y que rayaba quizás en la mentira. Por lo demás, si me dice su opinión, yo siempre le voy a agradecer. Escuchémonos todos, tratemos de oír opiniones sobre todo diferentes a las nuestras, para que podamos enriquecer y saquemos nuestras propias conclusiones. Nadie es dueño absoluto de la verdad. Les deseo un muy feliz fin de semana, lleno de mucha salud. Guardemos las medidas de bioseguridad. Yo sé que es difícil y que hemos normalizado esto de la pandemia en un nivel que se ha vuelto peligroso. Así que, por favor, mucho cuidado y no bajemos la guardia aún y dentro de casa. Si Dios lo permite, nos escuchamos el próximo viernes. Hasta pronto.